Bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy en este encuentro tan especial que es el Peccata Minuta. Ahora comenzaremos una conversación sobre el error, sobre las experiencias, sobre referentes, una asociación de conceptos a los que de entrada no estamos acostumbrados ni a hablar, ni a compartir, ni a escuchar. Y en cambio, esta combinación pensamos que esconde un potencial inmesurable. Antes de empezar, quiero informaros de que esta conversación que tendremos durará unos 40-45 minutos y que luego dejaremos un turno de debate preguntas a los que me encantaría que pudiéramos compartir ideas entre todos. Y si no es así, que entiendo que siempre cuesta romper un poco esta barrera, espero que luego con la brava y el pica pica que hemos organizado fluya un poco más las palabras. Bueno, sin duda para mí es un placer estar hoy aquí por numerosas razones, tanto emocionales como culturales como personales. Sin ir más lejos, la Filmoteca en sí es un lugar al que respeto y al que además le agradezco haberme dado la oportunidad en su momento de trabajar aquí hace unos años, porque es de esos sitios de los que te vas y no consigues recordar a la persona a la que entró, y esa despersonificación me parece algo muy, muy mágico, ¿no? Y además agradezco que hayan albergado el evento y apoyado el proyecto también, y en concreto quiero agradecerle a Ana Force por haberlo hecho con tanto amor y con tanto cariño. Por otro lado, estar sentada junto a David Trueba y a Neus Ballús hace que me tiemble un poco la voz, que seguro que lo habéis notado. Además, a los que os agradezco también que hayáis aceptado esta invitación y el atrevimiento de hablar de uno mismo, porque hablar de uno mismo siempre es exponerse un poco al resto, ¿no? Y eso siempre es un poco difícil, aunque también me imagino que el proceso creativo ya también tiene un poco de eso, ¿no? Y comentaros, para los que nunca habéis venido a un Peccata Minuta, que esta iniciativa nace con la idea de hablar de algo más que de las buenas prácticas y de los proyectos de éxito en el sector cultural. Lo que no pretende es hacer una glorificación del fracaso, pero en cierta manera sí que pretende humanizarlo, sí que pretende recordar que a veces pues nos equivocamos y que está bien hablar de ello. Y para eso invitamos a profesionales que nos cuenten un poco sus experiencias. Hoy, como decía, nos acompaña David Trueba y Neus Ballús. Sé que todos los que estamos aquí los conocemos y sabemos un poco su currículum, pero me parece que está bien que recuerde que David Trueba es escritor, es periodista, guionista y director de cine. Su estreno como director le vino de la mano de la película La Buena Vida, presentada en Cannes. Vivir es fácil con los ojos cerrados, que recibió multitud de galardones, entre ellos 6 premios Goya, convirtiéndola en la gran triunfadora de ese año. Su última película es Casi 40, en el 2018. Su novela más reseñable, Saber Perder, que además me parece muy curioso destacarla hoy con el título también, y fue galardonada con el Premio Nacional de la Crítica a la Mejor Novela. En 2017 publicó Tierra de Campos. Sus artículos en prensa también han sido recogidos en varias antologías. Y esto, luego, para intentar hacer un poco las preguntas y demás, estuve navegando en su página web, del cual hay una frase que destaca, que dice: he aprendido de mis errores, estoy seguro de que puedo repetirlos mejor, ¿no? Curiosamente, esa es la frase que tiene en su página web, ¿no? Por otro lado, Neus Ballús es directora de cine y guionista. Su primer largometraje, La Plaga, ganó más de 20 premios en festivales de todo el mundo y en España 4 premios Gaudí. Ahora, hace un momento, me ha contado que justamente de La Plaga tiene un documento lleno de errores del proceso de producción, ¿no? Y que será muy interesante que luego también nos cuente. Como seguía, ha filmado a sí mismo los cortometrajes La Gaby, La vida a la cámara y el documental Inmersió.
que además filmado bajo el agua de una piscina pública, que me parece algo magnífico. A mí me alucinaba que estuviera aquí. No tengo ni yo. Y su último film, Stop Only, que se rodó en Senegal y que además está teniendo un exitazo ahora mismo que también cabe destacar. Y yo pensaba que para romper un poco el hielo, si no lo he roto ya, que nos dijerais algún error, ya para ir directos también, que recordéis, que queráis compartir, que sea el último o no, pero que el primero que se os ocurra para compartir con nosotros. Y sobre todo que la conversación fluya. Tienes que empezar tú. He cometido tantos errores que ya no se me acumulan. Pero así antes, es que antes me has preguntado, que nos ibas a preguntar esto y estaba pensando así, el último. No caigo en el último. O sea, no me acuerdo del último, pero ha debido ser hace nada, ¿no? Bueno, si no es el último, que sea alguno que recordéis y que queréis compartir, que no sea algo muy... Mira, antes has dicho lo de saber perder, pero hay todavía incluso una cosa más sobre el desastre, digamos, vital, que es la serie que fue de Jorge Sanz. Y entonces cuando hicimos la primera temporada, que eran solo 6 episodios, y que trata un poco digamos del descalabro, ¿no? De un actor que después de una carrera muy exitosa en la juventud, en la infancia, la juventud, la madurez, de pronto al llegar a los 30 y tantos se para todo, no consigue trabajar, tal. Y entonces claro, la serie nace de que él no tenía trabajo, de que intentaba tal, y entonces me dice, oye, ¿qué podría yo hacer? ¿Qué tal? Que no sé qué. Y entonces yo pensé, bueno, todo eso es que es más interesante que tal. Y entonces cuando acabó esa primera temporada hicimos nos propusieron en Canal Plus, ahora Movistar, hacer una segunda temporada. Y yo tenía otras cosas que hacer y me cuesta mucho lo de estar trabajando siempre en algo, soy muy, muy mal empleado. No, me aburro y tengo que cambiar de cosas. Y entonces les dije, no, pero se me ocurre una cosa, que es que en vez de hacer una segunda temporada, hacemos un episodio cada 5 años. Y entonces así también la serie es como que va de alguna manera creciendo en función de que el actor también envejece realmente, o rejuvenece, que con los actores nunca se sabe. Y los ejecutivos de la tele se quedaron así, me dijeron, pero es que no entendemos en qué consiste eso. Y yo, sí, bueno, pues no, pues, en vez de hacer 12 episodios o 6 episodios ahora, los hacemos a lo largo de 40 años. Y me dijeron, pero eso no es negocio, el negocio es hacerlo rápido. Y digo, ya, bueno, pero no todo es negocio en esta vida. Y entonces ellos me dijeron, pero hombre, David, a nosotros nos parece bien. O sea, así de salida, bueno, es raro, pero ¿tú por qué crees que nosotros vamos a estar aquí en la cadena aprobándolo? Y dije yo, no, y ya sé que no estaréis, habrá otros. Lo que no podía imaginar es que tampoco estuviera la cadena, que Canal Plus ya no existiera en España y que ahora se llamara Movistar. Y entonces efectivamente el siguiente episodio fueron 5 años después, cumplí mi promesa y fui a hacerlo. Y entonces cuando iba a preparar ese episodio hay un personaje, es que me has recordado ahora cuál es así un error, perdona que haya hecho este prólogo, pero para explicar el error, es un error muy típico. De hecho, en una novela que yo escribí que se llama Blitz, que es mi 4ª novela, comienza con un error freudiano, ¿no? Una pareja de 30 años están en Múnich, él va a asistir a un congreso de paisajismo y entonces le acompaña su novia de los últimos 5 años. Entonces él está pidiendo unos kebabs en la barra, empieza así la novela, y le entra un mensaje de móvil de su novia. Y entonces lo ve y el mensaje de móvil dice, uff, aún no le he dicho nada, es tan difícil. Entonces él ve el mensaje, la mira a ella, que está sentada al fondo, ella se da cuenta de que le ha mandado a él el mensaje, se miran, entonces él recoge la bandeja y va hacia la mesa, pero sabe que se ha terminado, o sea que su relación se va a terminar, ¿no? Y ahí, a partir de ahí arrancará, y es un error. Entonces,
estoy haciendo, o voy a hacer ese nuevo episodio de Jorge Sanz, y hay un personaje que tiene que ser como una especie de productor teatral, un poco cutre. Jorge ha fracasado en el cine, en la televisión, entonces está haciendo teatro para sobrevivir, que es como muy típico de los actores y tal. Una obra cutre, le han ofrecido una obra cutre, tal, no sé qué. Y entonces yo pensé, ¿quién puede ser el productor de esta...? Y entonces pensando así, personaje, se me ocurrió un tipo que se llama Raúl Sender. ¿Os acordáis de Raúl Sender? ¿Os acordáis de Raúl Sender? Suficientemente como horrible, ¿no? De todo. Y yo, como me gusta mucho así la gente auténtica, digo, oh, Raúl Sender. Y entonces llamo a un tío de estos que está enterado de todo y le digo, oye, ¿dónde podría yo encontrar a Raúl Sender? Y entonces me dice, está jubilado totalmente y vive en Marbella. Entonces, pero espérate que por no sé quién te puede conseguir el teléfono. Bueno, me consiguen el teléfono y llamo a Marbella, Raúl Sender. Cuesta encontrarle, pero me devuelve la llamada. Hola David, no nos conocemos, ¿no? Ah, pues mira Raúl, es que te quiero proponer una cosa. Yo estoy retirado. Digo, mira, es que hago esta serie. Ah, sí, he oído hablar de ella. Hablamos un rato, no sé qué, no sé cuántos. Y me dice, bueno, si quieres envíame el guión y te digo algo y tal. Entonces, un sobrino mío va a ir a Madrid, se lo das a él me lo trae un sobrino. Todo muy rara, yo le doy el guión, tal, no sé qué, y esa misma noche o 2 o 3 noches después, la productora que hacía conmigo la serie es americana y entonces vive en Miami, entonces le pongo un mail a mi productora y le digo, para el personaje de tal, he hablado, tú no lo conocerás, pero es un actor muy cutre, hacía Los Tres y revista, tal, no sé qué, es un tío, pues un aspecto pues, absurdo, lamentable, tal, y he hablado con él por teléfono. Parece simpático, pero me ha dado la impresión de que tiene la pasta suficiente para que le importe un carajo hacer cualquier cosa y que si lo hace, lo hará porque le apetece y porque quiere, pero debe ser rarito y muy especial. Y ya os podéis imaginar la continuación. O sea, ese mail no se lo mando a mi productora, sino a Raúl Sender, cumpliendo lo que había escrito yo una novela unos años antes. Y entonces, efectivamente, me escribe Raúl, no, me llama Raúl Sender y... Ah, no, entonces yo me doy cuenta porque la productora se lo mando con copia a los dos. Y entonces la chica me escribe, Jessica, y me dice, hostias David, creo que le has mandado, digo, no jodas, miro en el ordenador, ay Dios mío. Y me acuerdo que yo estaba en casa y estaban mis hijos y entonces yo empiezo, ay Dios mío, no, y hace mi hija, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho esta vez? Y digo, no, y cuelgo y digo, no te lo vas a creer, y se lo cuento, no, y entonces lo leo otra vez el mensaje y pienso, de entre todas las burradas que podría haber dicho, tenía una cierta elegancia. Entonces hago lo que siempre hago en estas cosas, que es coger el toro por los cuernos, ¿no? Y entonces le llamo y le digo, Raúl, me dice, te iba a llamar yo a ti porque me has mandado un email por error. Digo, no, digo, ya me he dado cuenta, digo, pero fíjate, pese a ser por error y no estar escrito para que lo leas tú, tampoco es tan grave. Y me dice, no, y aparte te diré una cosa, tienes toda la razón en lo que y tal, pero no lo hizo. O sea, es decir, le debió tocar algo porque me dijo, no, es que estoy cansado, no quiero trabajar y no sé qué. Y entonces llamé a Pedro Ruiz, que lo hizo perfecto y nos hicimos muy amigos. Bueno, sin duda ese es el único error grave de los últimos tiempos. Es un pecado minuta. La verdad, muy buena manera de empezar, ¿no? Queríamos romper el hielo y creo que lo hemos conseguido. Sí. Pero lo que es gracioso es que fuera un error que yo había escrito antes en una novela, algo parecido. Algo parecido, es verdad. Sí. Tenemos. Yo una parecida hice de estas características, o sea, típico la fiesta de cumpleaños de tu mejor amiga, ¿no? 30 años. Todas sus familias como súper de fiestas, muy... Fiesta sorpresa. Evidentemente. Entonces le preparamos un vídeo, ¿no? Se le prepara la fiesta, se le prepara que vienen amigos de todas partes porque es como súper internacional ella.
se monta una fiesta de disfraces de lo típico, de personajes de películas en una casa de colonias, bueno, todo, en fin, calzutadas, ¿sabes? Es como, no puede ser más exuberante. Evidentemente, yo estaba semi metida en la coordinación de esas cosas, lo cual es un error, porque la cago bastante a menudo con estas cosas. Y evidentemente mandé un mail colectivo con ella en copia. No. Sí. Lo que pasa es que lo hice suficientemente rápido para que no llegara al grupo, pero ella lo vio. En fin, o sea, una cosa muy rara. Ella me llamó, me dice, lo he visto, digo, ya lo sé. Me dice, no se lo digas a mi madre. Claro. E hicimos un pacto, que era... voy a fingir que no lo sé. Y salió tan bien, nos íbamos mirando como con complicidad. Fue terrible, ¿sabes? Era mi mejor amiga, ¿no? O sea, ¿y no se enteró nadie de que lo habías...? No, ella prefería mantener fingir totalmente y lo hizo súper bien. Yo alucinaba, sí. Qué bien, qué buena manera de empezar, la verdad. Pues ahora qué buena o qué mala. Había un actor que yo le tenía mucho cariño, que os acordaréis de él, que se llamaba Antonio Gamero, que era, si le vierais la cara os acordaréis, con un bigote así pequeño, con mala leche. Pues este hombre vivía al lado del Retiro y le hicieron una fiesta sorpresa al productor de cine Andrés Vicente Gómez, cuando, vivía todavía la que era su pareja, entonces Concha García Campo. Entonces Concha nos llama a un grupo como de 60 o 70 personas y nos dice, oye, vamos a hacerle una fiesta sorpresa en sus 70 cumpleaños, veniros, la fiesta la hacemos a las 9:30, veniros todos a las 9 y los escondemos y apagaremos las luces y cuando lo típico, ¿no? Y entonces íbamos pasando y la casa era en el Retiro y Gamero vivía, era un hombre muy bebedor y tal, y vivía en un bar que había allí en el Retiro, en Martín. Y entonces estaba la puerta y todos íbamos, los que éramos del cine, que éramos muchos, íbamos pasando por delante de la puerta. Y entonces Gamero decía, ¡hombre, David! ¿Qué tal? Y nada, que vamos va a haber una fiesta sorpresa para Andrés y tal. Y, joder, cojonudo, muy bien. Sí, he visto pasar ya antes a Resines. He visto a Resines, no sé si Penélope, tal. Sí, pues sí, iremos varios. Iba pasando otro, y luego llegaba no sé quién, y llegaba no sé cuántos. Y entonces, a las 9:30, todos ya arriba en la esta. Y entra Andrés, luces apagadas, llega, encienden las luces, todos, Concha ahí feliz, y cumpleaños feliz y tal, y cuando acaba el cumpleaños feliz dice, perdonadme, pero es que estaba abajo Antonio Gamero, y al pasar me ha dicho, joder Andrés, la próxima vez que te hagan una fiesta sorpresa de cumpleaños, invítame. En este caso no fue un error. Tenía esa mala leche el tío. No fue un error que me invitara. Hombre, claro, teníamos que haberle dicho sube. Claro. Qué bien. Ahora me gustaría centrarme en vuestra época así de formación y os invito a que penséis en algún profesor que os marcara negativamente y en algún centro de formación en el que algo que no soportarais o que pensabais que en aquel momento se estaba haciendo mal, algún error que estaba pasando o algo que pensáis, este profesor se equivocó en esto porque no me ayudó a superar o a... Pues viene a la cabeza algún recuerdo. Yo no exactamente un error, pero sí que me molestó bastante. Yo lo he contado alguna vez, que un profesor que muchos que hemos hecho cine en la Pompeu Fabra teníamos, era Domènec Font, y era muy radical en las clases, ¿no? Entonces me acuerdo del primer día de la universidad, sentarse todos los alumnos allí y decir, a ver, que aixequi la mà qui vulgui ser director de cinema. Y éramos como 60, 70 personas y hubo como 5 hombres, porque no había ninguna mujer, que levantaron la mano así como... Y dijo, doncs que sapigueu que ningú d'aquí farà mai una pel·lícula. Día 1 de la universidad. Y fue como un poco bueno, la entrada, ¿no?, en el mundo de la carrera. Y recuerdo mucha gente muy cabreada, pero muy cabreada por es como este baño de realidad en el fondo, ¿no?, de decir, bueno, no os lo flipéis, ¿vale?, porque ya veremos.
Pero en ese caso a mí me daba como igual, o sea, no tenía ninguna intención en ese momento de hacer películas, o sea, yo no tenía ni idea de qué estaba haciendo allí. Y esto... Por eso has sido directora. Podría ser. Pero recuerdo el momento en que me vino este momento en la cabeza, que fue al terminar La Plaga. No sé en qué momento de terminar el montaje, o yo qué sé, en uno de estos de decir, hostia, que he hecho una peli, ¿no? O sea, como, ¿qué ha pasado? Sí, pero un poco como, sí, casi como que me pilla por sorpresa, ¿sabes? No es como, evidentemente la quería hacer, pero no sé, y me vino el Domènech en ese momento, gritando que nadie, ¿no? Y pensé que igual había tenido como un efecto positivo, porque me quitó toda la presión, ¿no? De encima, de decir, bueno, pues no, esto no es posible, ya está, no te preocupes, no lo vas a hacer. Entonces, yo creo que para la mayoría de la gente le pareció un error tratarnos de esta manera tan brusca, pero bueno, no lo sé, accidentes que al final quizás te ayudan, ¿no? Claro. Sí, sin duda es muy interesante esta perspectiva, ¿no? del error, como positivizarlo o no, ¿no? Que es el debate que siempre entramos con lo que es el éxito o el fracaso, ¿no? Que al final es algo que intentar definir ese concepto te define más a ti como persona que como diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Porque sí, el éxito es algo tan personal y el fracaso igual, ¿no? Y el error incluso a veces también, ¿no? Considerarlo, o sea, que lo que alguien consideraba como un error de ese grupo de personas, sí, a ti en este momento lo estamos recordando como error, pero en realidad fue lo contrario, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ese debate siempre tiene algo de... Bueno, y a mí lo que me parece difícil, que ya lo veremos si lo... es en un proceso creativo que es el error, porque en realidad claro, todo el proceso es un error en sí mismo, o sea, es una búsqueda. Con lo cual, esta búsqueda sin el error y el reconducir cosas, no existe el proceso creativo en sí mismo. Entonces, definir que el error es algo negativo en un proceso que intrínsecamente necesita errores, claro, está bien saber cuáles cometes, por qué y a qué resultado te llevan, ¿no? Pero sí. De hecho, ese es el punto creo que interesante y que lo que en cierta manera siempre como que destacamos del Pecata, que es el reconocerlo, ¿no? El situarlo y decir, ¿qué es esto? ¿No? La introspección de uno mismo, decir, hey, aquí estaba este error y además, ¿qué hice yo con él? ¿No? Porque también la manera en la que lo transportamos es lo interesante, ¿no? Y no sé si en esos procesos creativos de los que ahora... pues además tenéis diferentes disciplinas que será súper interesante detectar alguno, ¿no? Si echamos la vista hacia atrás, ¿hay alguno de principiante? ¿Hay alguno que...? Bueno, además... Lo difícil es encontrar algún acierto que haya sido... No, aciertos puede haber algunos profesionales, pero quiero decir que haya sido por iniciativa propia, es decir, que seas consciente de ¡ay, qué acierto cometí ahí!, sino más bien que muchas veces lo que piensas es ¡ostras, fíjate, esto ha salido bien!, ¿no? O sea, no es posible, una cosa que estabas haciéndola sin ninguna garantía y sin ningún, no digo convencimiento, pero con la duda, sí, ¿no? Yo no creo que en general, por ejemplo, el fracaso cuando una película o un libro... Bueno, fracaso, es que también habría que definir qué es un fracaso, pero cuando algo va mal comercialmente, por ejemplo, que en las películas es más evidente, en general siempre lo he encontrado más motivador que el éxito. Es decir, a la hora de volver a hacer otra cosa, o sea, es más fácil ponerte a hacer una película después de un fracaso que ponerte a hacer una película después de un éxito. El éxito tiene algo como de final de camino, ¿no? O sea, es decir, esa ruta está explorada, entonces si más o menos ha salido bien, ya está. En cambio, el éxito es una ruta explorada que has fracasado, o sea, te has caído a las aguas, arenas movedizas, por lo tanto hay que salir y seguir hasta llegar al final de ese camino que marcaba eso. Y una vez que más o menos has conseguido ahí lo que querías, o más o menos has engañado, como decía
García Márquez cuando le dieron el Nobel, ¿no? Esa famosa frase de que lo primero que pensó es los he engañado. Pues ahí se acaba y entonces empieza otra, ¿no? Entonces el éxito en general o el triunfo suele ser muy poco estimulante, creo. Para la gente que yo conozco así más inteligente, no suele ser algo que le conforme, sino que más bien es como peligroso, ¿no? O sea, ya está aquí el éxito, vamos a huir de esto rápido. El fracaso, en cambio, estimula mucho. Es como, estos cabrones no se han enterado todavía, pues vamos a darles doble ración hasta que les vences, ¿no? Tienes que vencer o por lo menos convencerte a ti mismo de que no había. Pero sí, es muy difícil hablar de acierto convencido, ¿no? Quería hacer esto y además se ha demostrado acertado. No, haces una cosa, pues eso ha salido, la haces de otra manera, ha salido también. Hay muchas maneras también de hacerlo. Sí, la verdad es que sí. No, y tiene un punto muy presuntuoso, ¿no? Decir, mira, quería hacer esto y lo conseguí. Ahora decíais esto de, yo no tuve nunca un profesor que yo dijera, me ha marcado algo traumático, incluso en mi época que todavía pegaban, tampoco tengo traumas porque nos pegaban. Pero sí que recuerdo, por ejemplo, sentí que mi colegio, al que me llevaron mis padres, era uno de los peores colegios del mundo. Y un día estaba con un profesor con el que me llevaba muy bien, y entonces yo tenía una especie de mala fama porque hablaba mucho y era muy crítico con el propio colegio, un colegio de sacerdotes y tal. Entonces un cura me acogió y me dijo, David, es que tú no puedes venir aquí, tendría 12 años, tú no puedes venir aquí y estar todo el rato diciendo que este colegio es una basura, que no tenemos ni idea y que no sabéis enseñar. Digo, tienes que aceptar nuestra autoridad, ¿no? Y yo le dije, no, si la autoridad la acepto y a veces la recibo incluso. Digo, pero es incuestionable, le dije yo, a ver, digo, ¿cuántos alumnos hay en el colegio? Y me dijo, 5.000, pero era un colegio gigante. Y digo, 5.000. ¿Y cuántos años lleva abierto? Porque ya estaba abierto en la guerra civil y antes, sí. Digo, ¿y quién ha salido de este colegio que sea alguien que podáis presumir? Digo, yo no veo aquí ninguna foto de algún alumno, que aquí no ha estudiado Lorca, aquí no ha estudiado Alberti, aquí no ha estudiado Vicente Alisandri, aquí no ha estudiado Buñuel, aquí no ha estudiado nadie, aquí no ha salido nadie. Y entonces el cura se queda así y me dice, hombre, ¿alguien habrá salido? Y digo, pues eso quiero, un nombre que nos estimule, algo que yo diga, esto, claro, porque tú entras a un colegio, oye, aquí estudió Martin Scorsese, ¿no? Pero cuando fui al American Film Institute presumían mucho que había estudiado David Lynch. Entonces tú ibas ahí y te decías, es que aquí ha estudiado David Lynch. Bueno. Con eso bastaba, pero en mi colegio no. Y entonces dijo el profesor, lo voy a investigar. Y entonces se fue a investigar y un mes después me dijo, ¿tú conoces a un torero que se llama Raúl Galindo? Y me dije, no soy muy taurino y tal. Y no, es que tampoco es que sea muy famoso, pero estudió aquí. Y dije, pues lo veis, esto es un desastre. Digo, ahora lo que deberíais es estar contentos de que yo siga haciendo estas locuras y tal, porque a lo mejor algún día podéis presumir de mí, pero claro, no pueden presumir porque siempre hablo mal del colegio. No pueden llevar. ¿Has vuelto o no? Igual está tu foto ya. No, lo que no sé si lo dirán, que aquí estudió este y tal, no lo creo, porque por los curas no, pero bueno, a ver, yo espero que ellos estén, yo estoy orgulloso de haber ido y además te diré, era lo que quería decir, perdón, que fuera malo, fue buenísimo, ¿vale? Fíjate hasta qué punto me marcó esa posibilidad de ser un niño de 13, 14 años, muy crítico con el colegio, con el sistema, con los profesores, que pensé y siempre he pensado que cuanto peor es el centro educativo al que llevas a tus hijos, mejor para ellos. De hecho, cuando decidí que escolarizarlos a mi hija mayor, hablamos mucho, claro, y la madre no era muy partidaria de mi idea, ¿no? Entonces yo le decía, déjame, por favor, elijamos el peor, el que esté más cerca y que sea peor. Porque el espíritu crítico es una cosa que no se puede educar. Solo se puede educar desde que alguien vea que es un desastre de profesores, que yo veía a los profesores y decía, Dios, pero qué malo es, qué mal enseña, qué mal. Y eso, claro, te generaba. Y mi mujer me decía, no,
No, porque solo hay una infancia, las cosas tienen que ser tal. Pero llegué casi a convencerle y tuvimos mucha culpa durante unos años de lo a gusto que estaban nuestros hijos en el cole, que los eran majos. Y yo siempre decía, no se equivocaban, no sé, tendrían que ir a uno malo, tendría que ir a uno malo. Entonces sustituí el colegio por mi presencia. Habitualmente los padres, las madres no tanto, pero los padres son, por esa cosa varonil, quieren o necesitan para su ego que los hijos les admiren, sobre todo cuando son muy pequeños. Es decir, si el niño juega un poco al fútbol, pues el padre, aunque no tenga ni puñetera idea de jugar, pero como el niño tiene 3 años, pues chuta y me dice, Messi las tira así. No tiene ni idea. El padre es un héroe y los niños creen que su padre es el tío que mejor hace todo hasta que cumplen 7, 8 años, que les dura hasta los 30 o así, que de pronto dicen, bueno, es normal. Entonces yo empecé a actuar, a hacer un papel delante de mis hijos nunca he sido una persona muy dotada para nada, pero aún peor. Y entonces les decía cosas como, ay Dios mío, ahora va a venir no sé quién, que me ha propuesto no sé qué, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Me quieren que haga un trabajo? Y entonces los dos, pues papá, pues ¿qué le vas a decir? Que no puedes, ¿cómo vas a hacer tú? Si tú no sabes hacer eso y ya, claro, pero es que quieren que escriba no sé qué, yo no puedo hacer eso, no, pues diles que no. Y entonces se ponían un poco en el espíritu crítico de mi padre es un inútil, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando tenían algún mal comportamiento yo nunca los he pegado, que es también una cosa que le gusta mucho a la gente, pegar a sus hijos para educarlos. Y entonces siempre era como, si hacía algo, yo les decía, ¿y ahora qué hago? ¿Qué has hecho? ¿Has roto? No sé qué. Entonces yo decía, ¿y ahora qué hago? Y me volvía a mi hija, que es un poco más mayor, y le decía, ¿tú qué harías? Y entonces mi hija, yo ahora le castigaría un mes, ¿le estás oyendo? Ella te castigaría un mes, es que no lo sé, porque yo tampoco sé muy bien, porque yo cuando era pequeño también rompí una de estas y espérate, a ver, que me acuerde qué hicieron conmigo. Claro, generó una situación de que se responsabilizaron. Y yo creo que cuanto peor es la educación de las personas, más mejor sale la persona. Todos estos que pagan por ir a Harvard y a Yale son unos inútiles. El peor sitio que puedes ir es el mejor para tu futuro. Se lo recomendaría a los padres, elijan la peor universidad. Este señor se ha equivocado de puerta, creo que la tenemos que dejar entrar por aquí. No, porque es un error. No vale. Nos gustan los errores. ¿Sí o no? Sí. Gracias. ¿Qué tal? Ah, pero venía aquí o no iba aquí. Bueno, y esta señora es Mari Jordà. Mari Jordà, que es una histórica, una activista feminista, que es un placer tenerte aquí, la verdad. Ahora que has hecho esa entrada, te presento también. Marta Iztaza, claro que sí. Y qué bien este momento, la verdad. Pues yo quería lanzaros... Lo habéis hecho aposta, ¿no? O sea, está... Sí, de hecho, ahora me ha quedado grabado esto, ¿no? Tú no tienes todo así. De hecho, ahora la otra pregunta que quería lanzaros es si hay algún proyecto que os gustaría recuperar, que os gustaría que soñéis con tirar adelante y qué faltó o qué falló porque se quedó así. Si lo hay, si no, pues... Yo los que no he terminado no quiero ni verlos. No tengo muchos, pero ya tengo unos cuantos y todavía no entiendo qué es lo que convierte una idea en un proyecto y yo antes te he dicho, le voy a hacer preguntas. Pues es una de las cosas, o sea, yo creo que ahora no me sucede tanto, pero muy al principio de todo sí que tenía la sensación de, bueno, tengo una idea de una peli o de un corto, lo que sea, o de un cuento, pues me pongo a hacerlo porque ya la he tenido, ya lo hago y tal. Y en estas ocasiones, que era como muy impulsivo y no había como mucho tiempo de reflexión, en general
no tenían suficiente fuerza, no sé si las ideas o yo, porque las acababa de tener demasiado fácilmente, como para que eso soportara el peso de tener que pasar tanto tiempo, porque es que es muy lento esto, es el tema, y convivir tanto tiempo con un proyecto. Y en general, algunos proyectos no han salido por falta de financiación, pero en general es porque yo no ponía ahí todo lo que hacía falta para que eso saliera, porque en el fondo creía que no era tan buena idea. No estabas tan convencido. Sí, entonces esto es todavía algo que me inquieta mucho, ¿no? Como una película, tú en tu caso igual, pues es un proceso igual un poco más rápido, ¿no? Pero a mí me gusta mucho financiarlas, escribir y todo. Y tengo que estar muy convencida para que, ¿no? Para decir, vale, sí, voy a hacer una película de esto, ¿no? Porque precisamente tengo miedo a esta cosa de que desaparezca, ¿no? ¿Cómo lo haces tú? Pues mira, es muy interesante porque ayer también hablando en el Caixa Forum alguien me preguntó por el proceso exacto en cómo va el orden en el que haces las cosas, y yo le conté que yo descubrí cuando era bastante joven y empezaba a escribir ya profesionalmente, descubrí una cosa de la que había oído hablar, que era el bloqueo o el proyecto fallido, ¿no? Es decir, que empiezas a escribir algo y de pronto pierdes el entusiasmo o pierdes la inspiración, que también puede ser. O sea, tú piensas que el entusiasmo sigue, pero no estás inspirado y no va a nada. Entonces, analizando un poco por qué pasaba eso, mucha gente le llama el miedo a la página en blanco y tal, me di cuenta que en general eso no existe, sino que lo que existe es que no estás preparado para hacerlo. Entonces, claro, ¿cómo sabes si estás preparado para hacer algo? Sería la gran pregunta. Entonces, lo que es muy importante es que antes de trabajar sobre algo, pases mucho tiempo conviviendo con esa idea sin trabajar sobre ella. Entonces, no se trata tanto de la velocidad con la que una cosa sale, sino de lo contrario, de la lentitud con la que la dejas salir. Entonces, cuanto más tiempo dejas que la idea germine dentro de ti, más seguro estás de que contiene lo que necesitas en su esta. Entonces, en general, me da la sensación que lo que ocurre es que la gente se precipita. Y que el bloqueo o el acto fallido o el proyecto que se queda a medias o la escritura que se queda a medias casi siempre tiene que ver con la precipitación en haberlo sacado. Es decir, es como si tú sacas a un bebé en el 5º mes de gestación. El bebé, aunque luches por salvarle la vida y pelees con uñas y dientes, está de alguna manera condenado, ¿no? O va a ser muy difícil que pueda sobrevivir. A medida que se acerca a la fecha final de gestación, es más posible salvarlo. Entonces yo creo que la idea es exactamente igual. Cuanto antes la sacas, peor para la idea. Y más riesgo corres de que la idea no esté completa. Entonces, déjala, enamórate de ella, déjala desarrollarse, déjala que atraiga, como decía Billy Wilder, las ideas son malos compañeros. Las ideas son muy peligrosas, porque una buena idea no es nada. Aparenta ser todo, pero no es nada. Él decía, solo una idea es una buena idea si trae adosadas 1000 ideas más. Entonces, esas 1000 ideas tienen que salir adosadas a esa primera. Entonces, es muy abstracto esto, porque claro, ¿cómo se hace? Esperando y dejándola. Entonces hay un momento en el que algo está tan maduro que tú mismo, si no lo haces, te empiezas a sentir mal. Y al menos en mi caso muchas veces la gente me dice, oye, ¿y después de esto has hecho esto? Digo, pero si es que esto que estoy haciendo ahora empezó hace 10 años. En un día que estaba en no sé dónde y se me ocurrió, pero llevo 10 años sin tocarlo y sin tomar una nota, Es muy importante no apuntar nada, ni hacer nada que deje constancia de que tienes una idea. Solo lo sabes tú, no lo sabe nadie. Y ahí está, y entonces está. Y un día de pronto estás escribiendo otra cosa y estás diciendo, ojalá acabe esto, que hay una maldita vez y pueda hacer esa otra, que es la que ahora me entusiasma. Pero el arrebato es lo peor. El entusiasmo, el arrebato, la buena idea. O sea, yo creo que lo del secreto tienes mucha razón, como mantener las cosas solamente para ti es una... Porque son tan frágiles, ¿no? Al principio, que el compartirlas es como que hay algo como que se desvanece, ¿no? Es la bebida gaseosa. Sí. Cuando abres la chapa, pierde el gas, aunque la bebida sigue. Sí. Aunque hay algo que has dicho de las
las ideas o de los proyectos que no haces todavía porque no estás preparado para hacerlos. Yo solo he hecho 2 pelis, pero en las 2 ocasiones, en medio del proceso, estaba convencida de que yo me había pasado de valiente. Sí. Me había pasado, digo, uy, esta vez me he pasado de valiente, me va a salir mal, no estoy preparada. O sea, pero eso está bien, o sea, eso es necesario. O sea, es decir, cuando tú controlas todo el proceso y piensas, esto lo hago mal. No existe. O sea, tiene que haber algo en el proyecto que te supere, que no sepas, creo yo, O sea, en principio que no sea igual de lo que has hecho, que no tenga el mismo modelo. Entonces, ¿qué ocurre? Que te estás adentrando también en algo nuevo que es más excitante, porque y luego el no saber, el no estar seguro. A mí cuando la gente me dice, es que estoy, no sé, van con la película hecha en su cabeza, ¿no? Yo me acuerdo que escribí una película para un actor y cuando acabé de escribir, o sea, no para él, con el actor en la cabeza, y cuando acabo de escribirla y estoy ya decidido a rodarla y estoy cogiendo el teléfono para llamarle, porque además el actor no era amigo, pero había trabajado conmigo en una película anterior, años antes. Entonces voy a llamarle y cuando estoy a punto de coger el teléfono y llamarle, pienso, es que con él ya me la sé, ya sé cómo es. Entonces colgué y cambié de actor, porque necesitaba algo que no controlara. O sea, ahí tienes toda la razón, en meterse en algo que dices, ¿y yo? ¿Por qué me he metido aquí si yo no sé hacer esto? Sí, sí. Y hablando de meterse y de hacer cosas, el proceso creativo, me gustaría recuperar un poco la figura del equipo, ¿no? Y me gustaría preguntaros qué es lo que no pasaría en vuestro equipo ideal, lo que no pasaría. Que la gente grite, en mi caso. No soporto los rodajes donde la gente grita. No soporto, o sea, es una... O sea, yo no sé si todos son así, pero hay un sistema jerárquico de quien más grita manda más, ¿no? Una cosa que yo no comprendo. No he visto tampoco mucha gente dirigir, pero los que he visto entraban dentro de esta dinámica y tampoco tengo referentes de mujeres que dirijan, que también como gestionar el poder en equipos es como raro de repente. Entonces cuando hay alguien que grita, a mí me desactiva todo, ¿no? Es como, si a mí me gritas, yo no ruedo, no puedo rodar, o sea, no puedo, es que soy incapaz. Entonces tiene que ver con esta cosa tan, ¿no? Como con el mecanismo muy jerárquico y muy clásico de funcionar de un rodaje. Y yo no puedo trabajar en estas condiciones. Claro. No. Uno que además es algo muy normal, ¿no? Porque que te griten no creo que Bueno, pero es muy habitual. La gente habla en un tono muy alto, se grita, la gente se grita. Y un rodaje es un proceso muy intenso, muy cansado física y mentalmente, en el cual, sobre todo si trabajas con bajo presupuesto, la gente va al límite de sus posibilidades, crean un proyecto, están a tope, pero hay siempre algún día donde la gente peta. Claro. Y entonces pasa más de lo que desearías, ¿no? Es decir, que es normal que no te guste, pero es también normal que suceda. Claro. Sí. Pero en mi caso no lo soporto. Sí, no, tienes razón en eso. Hay algo más chirulesco en el cine, ¿no? De tensión. Hay gente que le pone cachonda a la tensión en los rodajes. Yo tengo amigos directores que si no hay tensión y no piensan que al actor lo están puteando un poco y al equipo, eso es suave, no sí, es un rodaje, ¿no? Y porque han visto, yo creo, han oído hablar historias míticas del mal, ¿no? Del mal. Una de las cosas también, yo me he rodeado siempre mucho de mujeres trabajando. He tenido ayudantes, por ejemplo, mis ayudantes de dirección mayoritariamente han sido mujeres, porque me encontraba también más a gusto y veía que no tenían la necesidad de imponer esa virilidad del rodaje militar, ¿no? Sí. Entendida como el ejercicio ese jerárquico militar de, a ver, los de aquí a la derecha, y dicho que los de... y de pronto estás ahí. Y una vez me acuerdo que una de mis ayudantes estaba con un megáfono en la Plaza Mayor de Madrid a las 7 de la mañana y yo le dije, por favor, que hay mucha gente durmiendo. ¿Puedes dar las órdenes en un rodaje? Y me dijo, hombre,
es que aquí digo, haz un esfuerzo. Porque no, si yo estoy durmiendo en una casa de la Plaza Mayor, me despierta una voz, a ver, por favor, la figuración, ¿a qué hora es? Me cabreo y pongo la música y fastidio el rodaje. Entonces hacer las cosas, pedir las cosas sutilmente, tal. Y ella, claro, como buena ayudante, imitaba a los ayudantes tal. Sí. Pero es muy molesto. Es muy clásico. ¡El silencio, por favor! Que gritan más. Se genera un clima de ¿no? Sí. Yo como tengo buen carácter, a mí lo que me ocurre más bien es que la gente se aterra si un día estoy silencioso. Y entonces he visto verdaderamente a la gente perturbadísima porque yo estoy así, ¿no? Y entonces es como, ¿qué pasa? ¿No le ha gustado lo de ayer? ¿Ha pasado algo? Y yo ahí como... Y si estoy así es porque me ha pasado algo, ¿no? Cabrones, no lo pienso decir. Pero sí, a mi equipo, yo es que tengo equipos ya tan pequeños que la comunicación es tan directa, pero en general lo que les pido, lo más incluso que no sean egoístas, que no piensen que su departamento está por encima de los demás. En particular, he tenido esa actitud con directores de fotografía y con actores. Siempre ha sido los únicos que en algún momento les he tenido que recordar, no llamarles la atención, pero recordarles que en un rodaje es tan importante el último figurante, un actor no profesional que viene a decir una frase, como ellos, como es tan importante el sonidista como ellos, como es tan importante el tal, y a veces hay algunos departamentos que por el brillo que tienen, a lo mejor, obviamente el director sería el más, pero inmediatamente están al mismo nivel actores, al mismo nivel director de foto y tal. Alguna vez he tenido que recordarles que la película no se hace, o la película no va a salir bien porque brillen ellos. Y ese egoísmo de lo mío es que yo, es que necesito, es que... No, aquí no necesita nadie nada, aquí estamos todos a lo mismo y lo que importa es la película, e incluso por la película podemos sacrificar nuestro estatus o nuestro modo de hacer las cosas habituales. Pero han sido ocasiones muy puntuales donde he encontrado esa especie de superioridad de unos sobre otros que me ha molestado siempre en la vida en general. Pues qué suerte, la verdad, haberte encontrado con pocas pacientes, porque... No, pero yo sufro mucho en los rodajes, no soy un director ejemplar, no me gusta mucho el rodaje y es uno de mis dramas. Quizá porque escribo y sé el placer que es estar solo y hacer las cosas tal, me cuesta comunicar, no soy un director fácil para el equipo, aunque lo pasamos bien rodando, pero yo por dentro estoy pensando, ¿no? Que dirija otro. Hay demasiados elementos. Luego lo disfruto, cuando todos los elementos se ponen a favor o funcionan, lo paso muy bien, pero la mayoría del tiempo estoy ahí diciendo, joder, pero hace falta todo esto, hace falta todos a la mierda. Y lo paso mal, sí. Y ha habido gente de mi equipo que me ha dicho, no te gusta nada rodar, ¿no? Es que es demasiado, es como, ¿le gusta a alguien tener hijos? Sí. ¿Le gusta el parto? No. El parto no, el hijo sí. Hay gente que dice que sí, ¿eh? ¿El parto? Sí. Puede ser, las madres de estas de alquiler, ¿no? Deben de gustarle. No, hay mujeres que lo disfrutan. Sí. No por ejemplo, una vez Carlos Saura me dijo, a mí, David, lo que más me gusta es rodar. Odio escribir el guión, odio montar. Me gusta rodar y he conocido muchos directores que les gusta rodar y suele ser, claro, porque se sienten ahí con la adrenalina a tope. O gente muy sociable, ¿no? Porque es, o sea, te tiene que gustar socializar, claro, porque tienes que comunicar todo el rato y después, o sea, me pasa como a ti, o sea, yo lo disfruto, pero el momento de soledad, a mí el montaje es mi gran momento, me encanta. Claro. Sí que pienso, ay, cuando tenga yo todo esto en material, si esté sola me vais a ver. Sí, una vez un actor me dijo, estábamos haciendo una película, mi primera película como director, y me dijo el actor, llevábamos 3 semanas o así, me dijo, David, tengo nostalgia de esta película ya, porque se está acabando. Y yo le dije, hombre, todavía falta la mitad. Me dijo, no, para mí se está acabando ya esto, y siento nostalgia. ¿Tú no?
y con gran dolor de su corazón le dije, yo lo único que pienso es que cada día que pasa tengo una cosa más en la lata y lo único que quiero es meteros en la lata y no volveros a ver. Se quedó el pobre en serio. Digo, no, que os quiero mucho, pero la película, o sea, ahora hay que hacer la película, no me hables de nostalgia, tío. O sea, nostalgia, nunca he tenido nostalgia. Muy bien, bueno, estamos llegando ya al momento de cerrar esta conversación, abrirla al público y así rápidamente me gustaría haceros una última pregunta para mí, que es situar un poco también el espacio en el que estamos, y es si podríais hacer una recomendación de ese libro de cabecera o de esa película también, que digáis, esta película me ayudó, me sirvió, un referente para mí a la hora de, pues, aprendí esto de... Ese libro que recomendaríais, esa película que Bueno, yo no... Ahora pensando, porque uno de mis mayores defectos, yo creo, en general, pero como cineasta también, es el querer ser controladora. Y veniendo del documental, no te digo los problemas que esto me ha llevado. Creo que viene con el pack de la inseguridad de primeras películas y tal, pero bueno, yo me hice como... Después de La plaga me hice un documento que tengo todavía, antes de Éxito o Fracaso, que decía todo lo que he hecho mal. O sea, es largo, ¿eh? Pero con la idea de, bueno, esto que me ha sucedido, pues igual lo puedo hacer de otra manera en otra ocasión, ¿no? Y una de las cosas es que lo quería controlar todo hasta el punto que hice un plan de rodaje que lo hice yo, o sea, pero estaba todo como ultra definido, que hasta el director de foto Diego me decía, pero es que, a ver, no me hagas un documental con un storyboard, o sea, no va a suceder. Yo sí, porque después, o sea, un nivel de obsesión tremendo que me fue muy mal. O sea, las 3 primeras semanas de rodaje fueron un desastre. De hecho, alguno del material filmado en este momento lo enseño a mis alumnos para que vean lo mal que dirigía a los no actores. Algunos de mis alumnos están aquí, lo pueden decir, muestro tomas muy malas, o sea, yo uso el error para mostrar a los demás, y para recordarme a mí misma que vale, pues estoy contenta con el resultado, pero hay material muy malo también, ¿sabes? Y para superar como esta cosa de control fue en ese momento que me regalaron el libro de Cassavetes, ¿no? Cassavetes por Cassavetes, que es como vivir el cine con una libertad, digamos, ¿no? Y como una capacidad de sentir el momento, ¿no? De saber dónde vas, pero de incluso introducir el error técnico, ¿no? Como una parte intrínseca característica de esto, ¿no? Esto que le hacía de cambiar de jefe, ahora tú ruedas, pero tú haces el sonido y después yo, como voy a salir, pues todavía pillo yo la cámara. Esta cosa de lo amateur, ¿no? Y lo no controlado dentro de un proceso muy exigente también, que no es que él quería hacer películas que no valieran, era muy exigente con lo que hacía, me hizo entender como lo bueno del otro lado, ¿no? Y sí que me animó a probar a hacer cosas de forma bastante distinta, que he aplicado después. Es decir, que sí, es un libro que a mí, en el momento en que me llegó, me funcionó mucho, sí. Libros es difícil. He leído muchos libros de cine, pero no sabría decirte cuál es el... En general la gente en los libros destila algo que no es real, ¿no? Es decir, por eso lo escribes, ¿no? Para destilar todo aquello que ha sido esencial, entonces haces... Yo recuerdo que haciendo Vivir es fácil, me había costado mucho convencer a todo el mundo de coger a Natalia de Molina, que era entonces una actriz que no había hecho nada. Entonces todo el mundo, claro, era una actriz, tenía que tener 23, 22 años, todo el mundo estaba muy preocupado de por qué en esa edad no cogía a alguien que ya hubiera hecho cosas, porque hay actrices que ya tienen un cierto tal. Y a mí ella me había gustado, de hecho era muy raro porque se había presentado una prueba sin acento andaluz y todos creíamos que era de Madrid y yo buscaba a una andaluza para el papel. Y entonces hacía algo en los finales de sílaba que a mí no me sonaba raro. Y entonces le dije, digo, ¿tú de dónde eres? Y me dijo, eso es muy complicado. No hablaba sin acento.
Y dije, ¿pero de dónde? Dices que nací en Linares, luego me crié en Almería, luego viví un tiempo en Granada y estudié en Málaga. Y le digo yo, pues entonces eres andaluza, ¿no? O sea, me dice, sí, de un poco casi de toda Andalucía. Y le digo, ¿y sabes hablar con acento andaluz? Y me dijo, sí, claro, es como hablo. Yo me he quitado el acento cuando vine a Madrid a estudiar interpretación. Y digo, ¿y podrías hacer la prueba con acento andaluz? Y me dijo, no, porque me la he preparado sin el acento andaluz. Le dije yo, es que el papel es para una andaluza. O sea, ella no sabía que yo probaba a otras personas que no fueran. Y entonces lo tengo que hacer en andaluz. ¿Y de qué zona? Y digo, es igual. Lo hice en andaluz. Estábamos haciendo la película y a mí me sorprendía mucho ya cuando le di el papel tal, y cuando estábamos rodando me sorprendió mucho que era una persona muy segura. O sea, es decir, tenía nervios, pero era muy segura en cómo estaba haciendo las cosas. Y yo le hacía una broma a Javier Cámara y a los demás actores, les decía, vosotros sabéis que Natalia es una mentirosa compulsiva, es la tía que más miente del mundo. Y todos, ¿en serio? Y Natalia, ¿yo? Si yo no he dicho nunca mentiras y tal. Y digo, sí, es una mentirosa. Nos ha dicho que esta es su primera película, pero yo estoy seguro que ha hecho 10 o 12. Porque mírala, o sea, el aplomo con el que hace las cosas y tal. Y ella, no, David, de verdad que estoy muy nerviosa. Pero no, y como no, además como no me dices nada, ¿no? Porque yo no soy de los de decir muy bien, sino que va para adelante, todo va para adelante. Y entonces un día me dice, hoy estoy tranquila. Y le digo yo, ¿por qué? ¿Hoy ya te has tranquilizado? Y me dice, no, porque la escena de hoy es muy sencillita. Y entonces le digo yo, ¿cuál es la de hoy? No, la de este, me da el guión. Sí, esta. ¿Y esta te parece sencilla? Sí, porque solo tengo que decir 2 frases, es muy tal. Y le digo yo, además era verdad, le digo yo, es increíble que pienses eso. Para mí, esta es la secuencia más importante de tu personaje, de toda la película. Digo, porque le dices estas 2 frases a él, que es, mira, hasta aquí en la película el personaje de Javier ha sido tal, la autoridad sobre ti, tal, pero tú no te das cuenta, pero esta es la primera vez que tú te pones en autoridad sobre él. Y le digo, para mí, vamos, fundamental. O sea, no. Digo, pero me parece bien que estés tranquila porque nos ponemos a rodar y cuando llevamos como 15 tomas me dice Javier, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y entonces, claro, nadie sabía que habíamos tenido esa conversación y entonces ella, David, es que no puedo. Y yo, pero vamos a ver, Natalia, que son 2 frases, que nada, dilas y tal, y se equivocaban las frases y tal. Y entonces ya paro el y digo, Natalia, perdóname, o sea, yo sé que la culpa es mía, tú y yo sabemos que la culpa es mía, ¿no? Me dijo, sí, total. Digo, perdóname, nunca pensé que es total, pero es que me parecía mal que estuviera. No se puede uno venir relajado nunca. Todas las secuencias son importantes, todas las frases son importantes. Me dijo, vale, ya lo he aprendido y tal. Pero me di cuenta que, o sea, es decir, que un error muy habitual es no. O sea, el oficio de un director, creo que lo que más consiste es en hacer sentir a todo el mundo que todo es fácil, que todo va a salir sin ningún esfuerzo, que la película está hecha, es decir, que no se preocupen de nada, que no podemos llegar a tal, que se está yendo la luz, que está tal, no pasa nada, lo tenemos y con lo que tenemos ya, o sea, transmitir esa, para que corran riesgos, para que se suelten, Me acuerdo que el primer día que Javier Cámara tenía que hacer una escena con un tipo allí, que yo había sacado de una frutería de Almería, y el tío llega, yo no les daba el texto, se lo decía, les digo, tienes que decirle, no sé, y entonces no se para ni en la marca, no le dice el texto exactamente no tal. Javier, claro, que es un actor muy preciso y tal, se vuelve y me dice, ¿qué vamos a hacer con esto? Y el señor allí, perdona hijo, que yo esto no lo he hecho nunca. Y entonces me levanto y le digo, Javier, si tú consigues estar un 1% de bien que va a estar este señor, haremos una gran película. Digo, porque este señor tiene una ventaja sobre ti. Digo, ¿y tú sabes cuál es, no? Me dijo, sí. Pues eso. Y les pones así un poco nerviosos. Pero en general, siempre es intentar, y cuando le dices a alguien, hoy es muy importante, bueno, una catástrofe, claro. La responsabilidad los mata, un actor tiene que ser irresponsable, estar divirtiéndose, pasándolo bien, jugando y ala, tan contentos y decir, ¿qué película tan?
Tan fácil, Tan ¿no? fácil, No lo hemos sí. pasado, sí. Sí, exacto. Qué bien, porque el que me dirige muy bien es Almodóvar, porque me hizo llorar 3 veces. Y tú ya, vale, pues venga. Y no les gusta mucho a los actores sufrir. El otro día salía Penélope en una entrevista hablando de Asghar Farhadi, la película esta y tal de Asghar, y decía, es que un día me dio un ataque, una lipotimia, un bajo me peroxigené, me llevaron en una ambulancia. Entonces Asghar vino y me dijo, por favor, antes de irte al hospital, ¿podrías hacerlo otra vez? Y entonces yo me levanté y le dije, es que ese tipo de directores me gustan mucho. Entonces fui a Penélope y le dije, dejad de hablar bien los actores del maltrato. Ya es hora de que empecéis a reconocer que vuestros trabajos no son mejores porque os maltraten, pero transmitís eso todo el rato. Y los chicos que están empezando y las chicas que están empezando creen que si no hay maltrato no hay amor. Digo, es basura todo eso que decís en las entrevistas. Tengo confianza con ella, nos conocemos desde los 15 o 16 años. Me dijo, tienes toda la razón. Digo, es que es una vergüenza que digáis eso. Cuando un actor se pone enfermo, se cae o tal, hay que mandarle al hospital y no pedirle otra toma. Y por supuesto, a ser posible que no enferme. No, pero esa cosa de cuanto peor, cuanto más he sufrido, mejor. Mentira. Bueno, yo creo que nosotros nos lo hemos pasado bien, ¿no? En esta conversación. No ha habido maltrato. No ha habido maltrato, exacto, en esta conversación. Y ahora sí, Un animal ha sido maltratado en esta. Ser humano. abrimos el turno de debate por si alguno quiere compartir algo, hacer alguna pregunta. Y si no es así, vamos un poco justos de tiempo, pero os animo a que os dirijáis a ellos sobre todo. ¿Os ha pasado alguna vez a los dos que, por ejemplo, todo el mundo os decía que lo que estáis haciendo era un gravísimo error y vosotros R que R hasta el final y hasta el final habéis llegado y después ha sido un error o no? Mi percepción es que la gente no te lo dice eso, o sea, como él decía, estás ahí como haciendo creer que es todo fácil, o sea, yo descubrí que gran parte de lo que le llaman la dirección es actuar. En realidad tú actúas haciendo de director y tienes que fingir que sabes qué es lo que estás haciendo. ¿A dónde vas a llevar el barco? Exacto, porque hay todo un grupo de gente enorme que le pagan y le gusta su trabajo y todo, pero que necesita que tú estés ahí convencida o con apariencia convencida de lo que estás haciendo. Es decir, lo que se llama la dirección, ¿no? De que esto va hacia alguna parte. Y si tú muestras, yo antes era como muy, bueno, mostraba más las dudas, ¿no? Era un equipo pequeño, como más familiar, de amigos y así. Era como, hostia, no sé cómo haremos con esta escena, ha salido mal, era un desastre, todo el ánimo se caía, ¿no? Y después me costaba muchísimo remontar eso, solo por compartir una duda, ¿no? Claro, yo lo que he aprendido es que las dudas van a estar todo el rato, porque pues, para mí dirigir y crear, en general es tener dudas todo el rato, ir tomando decisiones la mejor que crees dentro de... Pero creas un muro para que en realidad no te transmitan cuando alguien cree que es un problema y solamente llega lo que realmente alguien tiene la percepción de que es muy grave, que a veces pasa, ¿no? O sea, pero no sé, yo he tenido la suerte esta última vez de trabajar con un productor, ¿no? Que estaba ahí, ¿no? Y era como, me encanta, es bueno, o un director de foto tal, que solamente se comenta algo cuando realmente ven que nos estamos equivocando. Y en ese momento paras máquinas, ¿no? Porque te lo ha dicho una vez alguien, ¿no? No sucede todo el rato y lo valoras realmente. Ostras, si esta persona que no me ha dicho nada en todo el rodaje me está diciendo esto, es que cree de verdad que es un error. Entonces, bueno, valoras, ¿no? Te dejas sentir como que te dice con tus propias dudas y tomas la decisión. Pero la sensación de que todo el mundo crea que... A veces sientes que todo el mundo cree que pierde un poco la fe en algunos momentos, cuando hay mucho cansancio, ¿no? Tal, ¿no? Como, uy, esto tal, ¿no? Pero pasa en días concretos menos agradecidos, tal, ¿no? Que tienes como que levantar un poco más el ánimo, pero... ¿no? Tienes que crear la ficción de que es... Sí, no sé, nadie me lo enseñó en el... ¿A ti no te ha pasado? Yo en todas las películas, es curioso, en todas las películas ha habido una crisis de crédito, o sea, no de fe, una crisis concreta. Sí, y además expresada por la parte más íntima del equipo, los que te conocen más, venir y decirte
esto está mal. En general suele referirse a los actores. Y siempre me enseñó mucho en mi primera película también, de nuevo, la primera película que hice, La Buena Vida. Entonces todavía, en la primera hasta la tercera, veíamos proyección, que es una cosa que se ha perdido ahora, y porque el material está ya en vídeo, en un disco duro, entonces todo el mundo puedes verlo en el ordenador y ves las tomas, pero en las primeras 4 películas que hice, se mandaba a un laboratorio, se mandaba la película, era el método clásico, se mandaba a un laboratorio lo que se llamaba dailies o rushes y tal, entonces el laboratorio lo revela, lo positiva, y al día siguiente lo ves al acabar la jornada de rodaje, es decir, si tú has empezado la película un lunes, ruedas el lunes, ruedas el martes, y al acabar el martes vas al laboratorio a ver el lunes, y a partir de ahí todos los días en esa misma cadencia. Rodamos el lunes, yo siempre pongo cosas, intento poner cosas sencillas el primer día porque todo el mundo está entrando en el aunque a veces no puedes y tienes que empezar por algo. Empiezas por algo sencillo, que hablen poco los actores, que no haya mucha responsabilidad, pero... Y entonces vamos el martes, después de acabar el rodaje, vamos a proyección, vemos proyección, sala, y al acabar se me acercan el ayudante de dirección, eran chicos de mi edad entonces, y el script. Se acercan y me dicen: David, te has equivocado, este chico, el actor. En el casting, ¿eh? Sí, te has equivocado, este chico no vale, no sirve, no proyecta la voz, no tiene presencia, no tiene tal, es un desastre, Primer día de rodaje de tu primera película. Los tíos que además... Tus amigos, sí. Y yo, después de haber estado, claro, buscando a ese chico, se había retrasado la película 2 veces. Porque yo digo, hostias. Digo, ¿en serio pensáis eso? Sí, es un desastre. El chico solo había hecho una escena donde hablaba ese día, que era delante de un espejo, repetía, y es verdad que creció, tenía 16 años, creció durante el rodaje. Y ese día es verdad que le salía como un hilillo de voz y tal, ¿no? Pero yo ya lo había visto, había hecho pruebas y tal, ¿no? Quizá yo estaba más seguro que ellos porque había trabajado más con el actor, ¿no? Y entonces les dije, ¿sabéis lo que os digo? Que estáis equivocados. Pero no las tenía, o sea, en absoluto. Empecé a interpretar el papel de director seguro de sí mismo, porque dije, esto debe ser lo que hay que hacer. Que la otra es ir y cambiarlo. Solo habíamos rodado 2 días, pero ¿a cambiarlo por quién? Si no tenía... Cuando es un actor mayor, porque claro, era un chico. Si es un actor profesional, pues lo que hacía Woody Allen, daba una semana de vacaciones, lo cambiaba y seguía rodando con otro. Volvía a rodar. Pero esto ya no se puede hacer. Y entonces les dije, no, estáis equivocados. Como la 4ª o 5ª semana de rodaje, en otro momento también de proyección, se acercaron los dos y dijeron, tío, tenías razón, estamos totalmente equivocados, es cojonudo este tío. Y yo dije, sois unos cabrones. Digo, no sabéis lo mal que lo he pasado todas estas semanas pensando que a lo mejor podíais tener razón vosotros y no yo. Y es algo parecido a eso me ha pasado en todas las películas, de algún elemento que alguien muy esto me ha dicho. Tiene algo inconsistente. Sí, no importa. En una, peor aún, sobre el cuerpo. Era una película donde tenían los 2 actores prácticamente que estaban desnudos. Es que es absurdo ahora contarlo. Tenían que estar desnudos prácticamente toda la película. Bueno, rodamos el primer día y no salía desnuda tal, pero alguien vio el cuerpo o tal. Y entonces empezó, ¿pero has visto los pechos que tiene David? Y yo, sí, preciosos. No, es forma de pera. Eso es horrible, mira, espera. Entonces en el vídeo, yo, pues sí, es verdad, les di una cierta... Sí, ostras, ¿qué vas a hacer? Y yo, pero, a ver, que no pasa nada, que no todo el mundo... Tal, no sé qué. Y ahora lo pienso y digo, ese cuerpazo que tenía, ¿cómo pudimos tener? Y sí, pasa, y siempre hay algo, crisis, ¿no? Crisis. Y te vas a casa y dices, bueno, pues ya está, te tienes que morir con eso. Claro. Bueno, yo creo que también vamos a morir ahora ya. Y al menos en Pecata. Sí, hay una pregunta. Hay que morir con la Es una reflexión que me gustaría compartir. Habéis hablado del papel del director y de la autoridad que tiene, ¿no? Y hago una reflexión cinematográfica y feminista, ¿no? Yo creo que, globalmente, en general, el hecho de que se incorporen las mujeres al cine es
muy importante porque quita todo ese poderío masculino, ¿no? Esa capacidad de creación, que para mí el cine sí tiene algo de hermoso, es que es una creación colectiva. Y eso lo he repetido por activa y por pasiva, ¿no? Y eso de decir, no, puede haber un buen director, pero si falla algo, no. Y eso es lo que a mí me fascina del cine. Como estamos tan imbuidos de los grandes genios y de eso, de imitar y de tal, pienso que hay que defender esa incorporación, de hacer una crítica a la hegemonía, obviamente, de la manera de hacer de la inmensa mayoría de directores, que por mucho que nos gusten, siempre es ese modelo, ¿no? Yo soy el rey, yo mando. Uy, pero cuidado, yo he conocido mujeres directoras sí, pero una cosa famosas por su mal carácter. Sí, bueno, pero o sea, la más importante en España era Pilar Miró. En su generación no había una directora que hiciera llorar a más gente en los rodajes. Sí, pero intento generalizar, sí, ¿no? Y defender una forma de... Yo las pocas cosas que he hecho siempre me ha parecido que es fundamental tener una buena empatía y un buen equipo, eso de gritar y todo eso de los llantos de tal o de fulanito me parece, no sé, incongruente y que no facilita nada el proceso creativo, ¿no? Partiendo de la base de eso, que el cine sí tiene algo de apasionante, si eso es que es una creación colectiva y si falta alguno de los elementos, ¿no? Es una creación colectiva, pero ella lo ha dicho muy bien, todos necesitan un capitán. O una capitana. Una capitana, sí. Si no es muy precisa esa persona en lo que está buscando y en lo que tal, un montador, el montador de mi segunda película, era un montador clásico, Pablo del Amo, montador de todas las películas de Saura, de Lice y de tal, me dijo un día que no te engañen, él era comunista, entonces me dijo que no te engañen, David, no se dirige por asamblea. Está bien escuchar, está bien tener a todo el mundo, está bien colaborar, pero todo el mundo necesita saber que la definitiva orden, la definitiva decisión o en la duda o en la tal, la tienes que tomar tú y solo tú. Y eso no tiene obviamente que ver con el carácter, tiene que ver con la sensación también de transmitir. Es que Neo lo ha dicho muy bien, en muchas ocasiones tienes incluso que fingir que sabes a dónde vas, porque lo necesitas. Hay otra cosa del carácter, o sea, respecto a la dirección, que yo también me lo he planteado mucho por el hecho de ser mujer y no tener como modelos que me gustaran, ¿no? Decir, sí, o que me gustaran, decir, yo quiero hacer como esta persona, ¿no? No los tenía. Entonces, con la práctica me he dado cuenta que en rodaje, por ejemplo, me veía obligada a tener esta dureza, ¿no? O sea, a ser dura en el sentido de imponerse, decir lo que quieres, decir que no a muchas cosas, ¿no? Esto no formaba parte como de mi carácter, y porque es duro el hacer cine, el proceso, lo largo que es, ¿no? Pelearte por el dinero, o sea, tiene una cosa muy de resistencia. Pero por otro lado, yo me doy cuenta que se iba mucho por ahí, después hay como la otra parte de la balanza, que es como la sensibilidad, ¿no? Que no puedes perder durante este proceso. Entonces, durante el rodaje es una situación absolutamente paradójica en la que a veces no sabes qué estás haciendo, porque tienes que ser súper dura y estar súper sensible a la vez para ver si lo que está sucediendo delante tuyo están pasando cosas de verdad, ¿no? Pues si te mueven, si hay emociones ahí, si esto va a ser material, ¿no? Como interesante a nivel emocional para el espectador. Entonces, es una dicotomía que a mí al principio, bueno, y ahora, o sea, me genera como, bueno, una dualidad como difícil de gestionar y que tampoco era consciente que dirigir fuera esto, ¿no? Como tener estas dos partes de tu carácter, ¿no? Porque las dos las tengo, pero intentar que estén equilibradas, ¿no? Sí. Sí, hay una parte en los equipos de cine muy machista, ¿no? Yo lo he percibido muy machista, sobre todo en las partes más técnicas, que al final Fernán Gómez siempre me decía, David, hacer cine es hacer arte en un taller de carpintería, porque está todo el mundo dando martillazos, todo el mundo tal, y tú estás ahí, ser o no ser, ¡pah! 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 Claro, no tienen ninguna sensibilidad, y además cuando les dices, oye, por favor, un poco de sensibilidad, joder, que estamos poniendo el decorado, tío. Y entonces es verdad que yo sí he visto a muchas mujeres obligadas a tener que sobrerepresentar la autoridad, como pasa siempre cuando hay una especie de mirada de superioridad o de paternalismo por encima, diciendo, una mujer, a ver,
y con actores también alguna vez que les dirige tal, y es como una mujer, a ver si sabe del todo, pero luego eso yo creo que con el tiempo se va corrigiendo y se va, porque una cosa buena que tiene el cine es que siempre ha habido muchas mujeres, no en la dirección, pero en departamentos muchísimas, y ahí siempre la mujer estaba muy presente en los rodajes, mucho más que en la vida cotidiana. Pero mandando no tanto. No mandando, pero en posiciones de cierta tal, entonces sí, había mujeres, pero claro, tenían que ser la sargento tal, te decían, ya verás, uff, esta, pero claro, y veías al lado un hombre igual de tal, pero nadie consideraba que era autoritario, y a Pilar le pasaba eso. Pilar hacía era una mujer muy sensible, pero hacía una sobreinterpretación de las dotes de mando, entonces era Bueno, este problema se puede, yo creo, que extender a cualquier disciplina artística y de la vida en general, ¿no? Este debate que podríamos continuar y que va llegado a su fin, además a su fin en la conversación, pero quería volver a recordaros que fuera hay un pica pica que hemos preparado en el que podemos seguir ahora conversando y hablando sobre el error o sobre el éxito, sobre el fracaso, y también deciros que el próximo Peccata Minuta será en Raima, que además los veo por allá en mayo, y será sobre ilustración. Y luego, por último, ya cerrar agradeciendo de nuevo a la Filmoteca, a todo el equipo de Peccata Minuta que han estado por aquí, y a Neus y a David por la transparencia y el atrevimiento, por el error, por equivocarse y compartirlo. Gracias por estar aquí. Gracias.